Hola, yo soy Enrique Garnica, artista pachuqueño. Estamos aquí en el Cuartel del Arte, donde se presenta mi exposición XL, que muestra la trayectoria de 40 años de mi vida artística. Va a estar hasta septiembre, así es que tienen tiempo para visitarla, excepto los lunes que se descansa. Bueno, yo estuve en la escuela Pedro María Naya, que se encuentra en Abasolo. Eran muchísimos niños, ¿no? En realidad, yo nunca encajé en el tipo de educación que se impartía, ¿no? Yo no sentía que ese sistema no era como para mí y nunca puse tanto interés. Afortunadamente, mi padre, pues fue artista, era pintor, fotógrafo y caricaturista, y entonces en la casa tenía yo esa otra manera de poder aprender. De tal manera que no sé si genéticamente o por estar viendo a mi papá, eso me fue gustando, ¿no? De tal manera que yo empecé a hacer cosas como todos los niños. La única diferencia fue que yo me seguí de filo. Y afortunadamente mis padres me dieron la oportunidad, ya no les importó que yo no fuera tan aventajado en la escuela, porque sabían que yo era de otra naturaleza, ¿no? Entonces, eso fue más o menos mi infancia, ¿no? Muy retraído, muy ensimismado, haciendo yo mis cosas nada más. Tenía esa personalidad. Bueno, mi padre, él, cuando se casa era militar, él era cabo. En este recinto estaba la 18ª zona militar, así es que él estaba aquí. Cuando nací yo, él renuncia a ser militar porque los militares, muchos que estaban casados vivían con su familia aquí. Entonces él no quería que nosotros tuviéramos ese ritmo de vida. Así es que nos fuimos a vivir atrás, a espaldas de la antigua, en la Universidad de Abasolo. Ahí nos fuimos a vivir. Entonces teníamos un paisaje enorme de la ciudad, que era muy pequeñita, ¿no? Muy, muy pequeñita. Entonces él de ahí tuvo que empezar a hacer repisas, cuadros, y no le fue tan bien como pintor, de tal manera que él entró a un periódico y es cuando se hace fotógrafo y se hace caricaturista. Y aunque seguía practicando junto con Jesús Becerril, mi papá era ayudante de Jesús Becerril, fondeaba, terminaba algunas cosas, ¿no? Becerril tenía mucho trabajo, entonces, y eran muy amigos, inclusive físicamente parecían hermanos. Entonces, se llevaban muy bien y era una manera también de obtener dinero. Por parte de mi mamá, ella venía de Pasoyucan. Entonces, y trabajaba en el costurero de Casa de la Mujer Hidalguense. Ahí se hacían batas para el personal de salud del estado de Hidalgo. Entonces, esa era las dos partes, ¿no? Por un lado, yo creo que aprendí de mi papá todas esas técnicas y por el lado de mi mamá toda esta sensibilidad de poder no nada más leer las letras, sino leer, por ejemplo, que va a llover o que va a suceder algo, ¿no? Entonces todo eso, o apreciar la belleza de la naturaleza o de la comida o de otros ambientes que no había en la ciudad, porque la verdad yo me la pasaba lo mayor tiempo con mi abuela que vivía allá en Pasoyuca. Bueno, en la casa era muy normal, por lo tanto yo no lo veía extraordinario, pero yo tenía 6 hermanas y yo era el único hombre. Entonces yo sentía que la atención de mis padres me la robaban. Entonces yo empecé con llamar la atención negativamente, era yo excesivamente travieso. Entonces eso me mantenía su atención puesta ahí para estarme cuidando qué hacía y qué no hacía. De tal manera que un día hice una cruz pequeñita de madera y cada uno de sus lados, que si los contamos sí son muchos, le pinté un color. Cuando ellos regresaron de trabajar, se la mostré a mi mamá, ella llegaba primero y se quedó media sorprendida, ¿no? No estaba tan hermosa, pero estaba bonita. Entonces me dijo que quién la hizo, le dije yo la hice. Entonces después llegó mi papá a las 2 horas, se la mostró y me dijo, oye, está muy bien, la pusieron en una esquina y se quedó hasta de los más o menos 6 años a los 12. Ahí se quedó colgada, nadie la podía ni testerear, ¿no? Para que se cayera. Entonces yo me di cuenta que era una manera de poder llamar su atención y me dediqué a hacer eso, a usar estas capacidades para llamarles la atención. Muchas veces no funcionó,
No, no muchas, pero muchas fueron atinadas, ¿no? Entonces yo me dediqué a llamar la atención positivamente de esa manera. Así me la seguí y en la escuela yo veía en mis trabajos y la portada del folder estaba más bonita que el interior, ya se veía todo eso. Mi papá en realidad no me apoyaba, pero no me empujaba porque a él no le había ido bien como artista. Entonces no quería un futuro igual, ¿no? Y más en el Pachuca de aquel entonces. Y en toda la circunstancia, yo me separo de mis papás más o menos a los 16 años. Eran los años 70, uno quería ser libre, amor y paz, todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo me voy a vivir solo y de la manera que empiezo a sobrevivir es haciendo trabajos para profesoras como el periódico Mural y material didáctico. Entonces no era tan agradable, pero daba dinero. No era lo que yo quería. Un día por los excesos yo terminé, de por sí desde muy pequeño yo estaba constantemente en atención psicológica. Yo la verdad no sé qué me veían mis papás que me estuvieron mete y mete esas cosas. Hasta los 21, después por excesos de mi libertad, terminé en atención psicológica, ¿no? Entonces yo ahí no, me veía un psicólogo y otro no le hallaban qué tenía yo, ¿no? En realidad, uno se dio cuenta que eso podía ser la salida y me propuso un compromiso. Me dijo que cuánto me tardaba en hacer un cuadro y le dije que un día, un dibujo, un día. Y me dijo, bueno, puedes hacer 30 en un mes. Sí, y me dijo, vamos a hacerlos, 30. Y si terminas ya no vas a venir. Ok, entonces empecé, pero yo no contaba que no tenía el material, que muchísimas cosas. Yo lo podía hacer si me ponían ahí el material, ¿no? Entonces lo que pasó fue que le invité a 2 amigos de ahí mismo, del psicólogo, que me ayudaran 7 y yo 15, para poder cumplir con el compromiso y yo ya no regresar ahí, porque yo iba toda la semana a varias horas del día, era pesado y no me estaba funcionando casi nada. Presentamos la exposición, ese día no fue el psicólogo, la presentamos en la calle, en donde hizo Rosel de la Lama, en el viaducto ahora, unos andadores. Ahí la presentamos, conseguimos caballetes, un sonido, varias cosas, se presentó. Nosotros queríamos que estuviera una semana, pero se alargó cerca de un mes, y llevábamos y traíamos, era muy pesado. Pero ese inter nos ayudó a los 3 a poder salir. Uno hablaba sobre el alcoholismo, otro sobre la guerrilla, Che Guevara, todo esto, y yo hablaba sobre cuestiones muy personales. Entonces me ayudó a exorcizar todo eso que yo tenía y que los psicólogos no habían podido sacar. Ahí es cuando yo entendí que ese era mi lenguaje para poder estar constantemente sacando todas estas emociones reprimidas que contenía o pensamientos o ideas. Y era una manera fácil de que yo lo pudiera hacer. Al final de cuentas, el último día fue el psicólogo y me dijo, tú ya estás dado de alta, ya no quiero, no me dijo dado de alta, pero me dijo, ya no vayas. Y a partir de ahí yo decidí que tenía yo que dedicarme a esto. Pero yo no sabía que se podía vivir, que existían artistas, aquí no había museos, yo no había ido nunca a una galería y yo ya tenía 20 años. Entonces, a partir de ahí me interesé para tener que ir a visitar a México algunas exposiciones, darme cuenta. Entonces, de eso sí me di cuenta que uno no se muere fácil. Y finalmente, de principio, de muy pequeño, mi papá siempre me llevó a talleres de lavadoras, de planchas, de hacer mosaicos, de muchas cosas. Entonces, eso me ayudó a tener capacidades y pensar que yo podía mantenerme, ¿no? Tampoco me sobraba el dinero, nunca me sobró el dinero como para más cosas, ¿no? Pero vivía. En realidad yo sentía que teníamos muchos choques mis padres y yo, porque era una generación que estaba rompiendo muchísimas cosas. El hecho de que mi papá haber sido militar y tener el pelo a la broche fue una de las cosas que pasaron.
que yo me separé porque él me exigía que debía yo andar con el pelo corto, muchísimas cosas que yo ya no podía soportar. Además, esto no era una moda, sino era una postura ante esos momentos que uno debía de mostrarlos hacia allá afuera. A pesar, a pesar de lo que pudiera, las consecuencias, ¿no? A pesar de que yo recuerdo que las primeras veces nada más comía una vez al día, pero no importaba, tenía yo pero tomaba yo 4 al día. Entonces tenía yo muchísima libertad y sí me pasé con la libertad y con el exceso, y eso pues también me ayudó. Y también adquirí una filosofía del amor y paz, ¿no? Y una postura política, y también una solidaridad a donde yo viví, que vivía yo entre el barrio de La Palma, el Arbolito, La Granada. Entonces todo eso me ayudó a ser una persona muy solidaria, porque allá apoyaban para todo. Sí, se va uno haciendo fuerte por las circunstancias que están allá afuera, ¿no? Se van pasando por muchas etapas, pero ya después no te da miedo casi nada, ¿no? Tal vez por eso puedo ir llegando a los espacios que he llegado, porque no tengo temor y he creado herramientas para que esas puertas se abran, ¿no? No tuve la oportunidad, ni dinero, ni ganas de comprar amistades o relaciones. No puedo ir a un café, no podía yo ir a un café a ver a fulano de tal y pasármela ahí unas 2 horas para convencerlo que mi trabajo valía la pena y que debía de estar en su espacio. No tenía las ganas ni el dinero. Y entonces los espacios se han abierto con puro trabajo, ¿no? Afortunadamente. Pero sí se hace uno fuerte, ¿no? Y ahora, me doy cuenta que no es tan fácil morirse, ni de hambre, ni de frío, ni de nada, ¿no? Se va uno forjando. Es como ir forjando una espada. Bueno, todavía hay muchísimas cosas que tienen que ver con la infancia, muchísimas, ¿no? Que ya se curaron, porque las primeras eran excesivamente trágicas, las primeras obras, ¿no? Con temas de ese tipo. Después, ya ahora que tengo mis 4 temas, que son religión, sexo, humor y política, esos se fueron construyendo poco a poco, pero casi siempre existe humor, ¿no? Y ese es cuando está brote y brote el niño que quiere darse a notar. En realidad no son historias personales. Allá afuera yo escucho historias. El otro día contaba que yo tengo una característica de poder escuchar, tal vez no cerca, pero bien lejos sí. Entonces, si yo voy a un restaurante, escucho lo que está pasando hasta allá. Sí, pláticas que ni debían de interesarme, pero que sí son importantes. Y de ahí han salido muchísimos temas, porque yo voy entendiendo cómo piensa la gente, cómo cree la gente, cómo piensa, cómo sufre, qué cuenta, qué platica, ¿no? En la combi, me gusta andar en la combi, en el autobús, en las plazas, en la iglesia, para estar escuchando todo eso. De ahí nacen todos los temas. Casi últimamente ya no hay temas que tienen que ver con mi historia. Estos ya se acabaron, pero todos nacen de allá afuera, ¿no? Y rapidísimo. Sí, en realidad todos los niños son bien emocionales, ¿no? Y poco a poco él tenía que dejar de sufrir. Yo siempre pensé que me la pasé muy mal de niño. Mi mamá era muy ruda, la verdad. Yo sufría mucho bullying en la primaria, cosas de esas, pero a la larga uno se da cuenta que a todos los niños les pasa eso, ¿no? Entonces, eso en la primera etapa se fue curando. Y ya después, yo tenía que recuperar esta alegría por construir. En los años 80, alguna vez el pintor Leo Acosta me dice: oye, ¿sabes qué? Tienes que dejar de plasmar estos temas de política que estás llevando, porque eso ya no está de moda. Entonces, y vas a terminar como el muralista Hernández Delgadillo, también paisano hidalguense. Él lo que se refería que iba a quedar en la miseria, ¿no? Porque esas cosas difícilmente se venden, porque son temas delicados, porque no entran fácil a una galería, por muchas cosas me lo aconsejaba él, ¿no?
Pero yo me di cuenta que me dio oportunidad de revisar mi obra y la verdad lo que decidí es volver a recuperar esa parte lúdica y volver a jugar. Entonces, no es que cerré la etapa, sino que dividí mis compromisos estéticos con mis compromisos sociales. Y sigo teniendo compromisos sociales y estéticos y una postura ante lo que sucede, ¿no? En este caso, bueno, tenemos un cambio de gobierno que no había sucedido durante muchísimos años y me gusta que haya sido ese cambio. Y sin importar que esté bien o esté mal, o vaya a terminar, o vaya a estar mal, pero tengo el privilegio de haberlo vivido, un cambio, porque nosotros nacimos en un sistema y no sabemos qué es otra cosa, otro sistema. Entonces, todos esos compromisos los sigo adquiriendo y planteando, pero ya no de una manera panfletaria, plana, populachera, ¿no? Sino ya con un cuestionamiento más hacia allá afuera y hacia adentro, ¿no? Como niño lo tengo que dejar muy, muy libre. Él no tiene que adquirir ningún compromiso más que se tiene que divertir. Toda la vida se tiene que divertir y disfrutar. Si yo regresara cuando tuve mis hijas, nunca las llevaría a la escuela. No tiene ningún sentido yo llevarlas a las escuelas. Si ellas hubieran elegido la medicina o ser astronautas, pues ahí sí. Pero ellas eligieron esta misma carrera y la verdad esta carrera no hay escuelas en donde se egrese como artista, ¿no? Sino que salen de licenciados. Y la construcción del artista es con el tiempo y el compromiso. Entonces ellas hubieran aprendido todo eso y me hubiera yo ahorrado mucho dinero, ¿no? Y muchos problemas cuando no sacaban buenas calificaciones. Entonces, yo pienso que el niño debe de seguir aprendiendo siempre con juego y con amor. Ese sería, y entonces yo a mi niño así lo mantengo, con juego y amor, para que él no se preocupe de nada, que no se comprometa con nada, que él siga jugando, divirtiendo y viviendo. De todos. Hay que recordar que yo soy autodidacta, por lo tanto yo soy un pedazo de cada uno de ellos. Y pueden ser vivos o muertos, que conocí o que no conocí, ¿no? Todos ellos me han enseñado. Y si nosotros vamos viendo, podemos encontrar cosas que hay de los otros allá. Pero lo más importante es de que tú te los puedas robar y apropiártelos de tal manera que parezcan más tuyos que de ellos. Entonces, por eso yo hago también obra que tiene que ser como una intervención, como una apropiación. Inclusive puede parecer hasta plagio, pero no tengo ningún problema. Para mí, la imagen es de quien la trabaja. Bueno, aquí lo que se trató de hacer es de que en un principio se trató de hacer un guión que fuera con una línea de tiempo, desde 1980, 81, 82, así sucesivamente. Pero nos dimos cuenta que iba a haber problemas en ese sentido y lo que hicimos fue mejor agruparlos. Entonces, en la sección de religión puede haber obras de 1980 y del año 2000. Entonces, con eso me doy cuenta que ya venía, aunque no era muy consciente, ya venía desde que hice la cruz, ¿no? Desde que hice la cruz ya venía ese tema gestándose. Entonces, de esa manera pudimos hacerlos convivir y yo darme cuenta por lo menos que no han perdido vigencia, que parecen atemporales, que parecen algunos que fueron hechos ayer o hoy, ¿no? O que parece que los hicieron hace 70 años. Entonces, me gusta jugar también con la atemporalidad, ¿no? Y que la gente empiece a tener una lectura como ella quiera. Por supuesto que yo lo hago a partir de un tema. Uno de ellos es la muerte de mi padre y la planteo de esa manera y el dolor y en la escena vemos que está planteando la muerte y la vida y no hay más en medio. Entonces, si nos damos cuenta en las obras van teniendo capas y capas y capas, pero yo voy poniendo elementos que tienen una posibilidad de que la gente los reconozca y de esa manera los empiece a leer. Posiblemente no tiene la capacidad de entrar a la nueva capa con otros símbolos que hay ahí atrás, pero ya leyó la primera y ya pisó la segunda. Entonces puede entrar a pasear al cuadro aunque ella cree que no le está entendiendo. Ahora me he enfrentado con la gente, a veces vengo los sábados
y la gente tiene temor de entrar a los museos, a las galerías, porque cree que no sabe arte. Entonces yo les digo que el arte es un diálogo de almas, que tú cuando ves una obra te entregas de tu espíritu, en tu alma y lo lees de esa manera. Y después ya se conecta el cerebro después, si tú quieres, y empieza a ver, bueno, aquí hay un árbol, aquí esto quiso decir lo otro. Todas las obras las lee la gente a partir de su propia existencia, de su propia vivencia. Ahí va a vaciar qué ha leído, qué ha visto, qué ha escuchado. Hay gente que en el libro de comentarios ha puesto que esto es horroroso. Y tiene razón desde sus ojos y desde su vida, ¿no? A veces yo anotaba el otro día que a veces la maldad no está en el cuadro, sino en los ojos del que la ve. Entonces, bueno, nosotros lo leemos desde nuestra cultura, desde nuestras vivencias, y eso es lo que hace. Muchas veces se queda atrás lo que yo quise decir. Eso no es importante para mí lo que yo quise decir, sino nada más es un pretexto para que la gente empiece a leerlo, ¿no? Son 150 obras, pero son más o menos 170 piezas. Quiere decir, ¿por qué? Porque hay unos que son trípticos, entonces no, lo consideramos como una sola pieza, ¿no? Esta, más o menos el 65% tiene dueño que se vendió en el transcurso de esos 40 años. El otro son de mi propiedad. Por lo general, en cada una de las exposiciones o etapas, lo que yo hago es quedarme con una o dos piezas que creo que es el eslabón que va uniendo esta cadena de estos 40 años. Esas no las vendo ni me las quedo. Son dueñas, la dueña es mi esposa. Lo primero que hice es, pues si yo ya estaba harto de ellos, dejarlos de ver para siempre. Y los dejé de ver muchísimo tiempo, mucho. No teníamos para qué vernos. Cuando volvimos a rentar las relaciones, mi papá era de esas personas que decía, me hablaba por teléfono, te voy a ir a ver 10 minutos. Cuando llegaba, veía Gloria, ya fueron, bye, ¿no? Era de esa manera, muy preciso en todas las cosas, ¿no? Él hacía excursiones para ir a muchos lugares en autobús, de esas que cobran y te pasean. Muchas veces me dejó, ¿no? Él no esperaba. Dejaba a la gente, bueno, unas gentes, recuerdo en Tecolutla, dejó a la gente en traje de baño y se vino, ¿no? Entonces era así, militar, pues. Ya no era militar, pero se le quedó. Entonces, no era rígido, pero no era flexible, ¿no? Si decía a las 8, esperaba un minuto tal vez, ¿no? Él era de esa manera. Entonces, también esa capacidad de ¿cómo se llama? De tener horarios. Pues yo trabajo 8 horas diarias en esto. Y no, si llego con ganas o sin ganas o me duele, eso no importa, este es un oficio. Entonces traté de hacer esto como un oficio, como una profesión, de tal manera que tengo un horario, ¿no? Bien establecido, en donde debo de producir y ganar. O sea, yo me di cuenta que esto no era desde un principio, para el amor al arte, ¿no? De hacer por hacer, no. Como no me iba a ir a la Esmeralda y como no iba yo a estudiar, pues tenía que entrarle a esto. Entonces, después de mi primera exposición, pasaron 3 años y seguí trabajando porque todavía tenía temas que sacar, todavía me afectaban temas de mi pasado. Entonces, hice esa exposición y para ese entonces ya había una instancia que administrara la cultura, el Consejo de Cultura, que estaba Arturo Herrera Cabañas. Le presenté mis trabajos y dijo, sí, adelante. Y se programó y se expuso en el 86, la primera ya formalmente en una galería. Y de ahí para Real ya fue en galerías. Pero yo todavía no me consideraba un artista, yo me llamaba como creador de imágenes, productor de imágenes, yo no me consideraba un artista. Entonces, me estaba yendo muy bien en el sentido de exposiciones y dar a conocer mi trabajo, pero yo sentía que faltaban elementos técnicos para que yo pudiera concretar la obra, porque en mi cabeza estaban muy bien las obras, pero cuando ya se veían ahí decías, no, le falta. Entonces lo que me dediqué del 86 al 90 es a estudiar. Entonces me metí a talleres de diferentes maestros, a que me fueran enseñando,
Y a pesar de que seguía yo trabajando mi obra personal y teniendo exposiciones, y entonces presenté mi primera exposición fuera de Pachuca, que fue en el Guadalupe Posada, en el Distrito Federal. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, yo me voy a elegir como artista, hoy. Cumplía yo 30 años y salía yo de Pachuca. Entonces dije, bueno, ahora sí ya no siento resquemor cuando me dicen artista. Sí, una vez yo tenía un poco de conflicto con la educación de mis hijas, les daba mucha libertad o las estaba yo reprimiendo mucho, yo no sabía, ¿no? En estos tiempos cómo debía de ser. Y mi parámetro era mi papá y mi propia educación. Entonces fui a ver un psicólogo y me dijo, oye, ¿qué calificación tú le pones a tus padres que te dieron? Del 1 al 10. Yo le dije 20. Y me dijo, bueno, entonces copia ese modelo y aplícalo a tus hijas. Tú no necesitas psicólogo. Dice, quítale lo que no te gustó y dale por ahí. Y es verdad. O sea, uno cuando está de niño, por supuesto que por dentro le dices 10,000 groserías, o por lo menos yo a mis papás, porque estás creyendo que esto es injusto, ¿no? Mi mamá a los 6 años me dijo, mira, te voy a enseñar a lavar, a planchar, a todas estas cosas, por si te casas con una mujer floja. No dijo floja, ¿no? Era de pueblo, ya sabía decir calificativos más precisos. Y así me trajo de los 6 a los 12. Entonces yo tenía que hacer muchísimas cosas, pero a los 12 años me dijo, cuando entré a la secundaria, me dijo, mira, ya se te acabó esto, ya aprendiste bien, ya te graduaste, así es que tú ya no vas a hacer nada en la casa, nunca. Ahora le toca a tus hermanitas. Y entonces pues yo estaba con más libertad, ¿no? No hacía yo nada. Pero ya lo había yo aprendido, cosa que me ha hecho bien, no soy dependiente, pues, ¿no? Y entonces quiere decir que nosotros somos lo que fuimos de niños, con esa disciplina de mi padre, que no era rígido, él nunca me gritó, nunca me golpeó, se lo encargaba a mi mamá. ¿No? Él me daba mucha libertad. Él tenía un gran temor que yo, por convivir con mis hermanas, me convirtiera en un homosexual como si fuera un contagio y se pegara, ¿no? Y tenía mucho temor a eso. Entonces él en vacaciones me decía, te vas a ir a aquel cerro. Yo ya sé qué hay allá, así es que después que vengas te voy a preguntar. Yo a la larga pienso que él iba escondido atrás cuidándome, porque hay tiros y cosas allá, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía 9 años y me iba a La Paz, pero no a La Paz, Baja California, aquí por Venta Prieta, por todo el río de las Avenidas y me regresaba por todo el río de las Avenidas. No había problema, pero también no había tanto de qué tener miedo los papás ni nosotros, ¿no? La verdad, los niños eran de todos y todos los adultos nos cuidaban. Así es que no había peligro. Sí lo sabía, pero eran excepcionales, ¿no? Entonces todas esas cosas me fue ayudando. En la noche me gustaba, por ejemplo, salirme descalzo. Mi mamá llegaba como a las 7, mi papá a las 9, si es que llegaba. Y entonces yo me salía a caminar, me gustaba andar descalzo por las calles. Yo vivía en Cuauhtémoc, entonces me iba yo a caminar, me gustaba, como me gustaba el pueblo de mi mamá, de mi abuela, yo le veía los pies a mi abuela que los tenía pero negros. Yo no sé si eran zapatos o era lodo. Pero ella, como tenía unos juanetes que parecía pies de avestruz, no podía usar zapatos, por lo tanto andaba descalza siempre, ¿no? Entonces yo decía, no, pues cuánto ha caminado, cuánto para tenerlos así. Entonces yo me iba en las tardes a ensuciármelos, me gustaba. Y ya llegaba yo en la noche, 1 hora, 1 hora y media me iba yo a caminar, regresaba y nunca estaban tan sucios como yo quería. Me subía yo a un lavadero, me los lavaba, mi mamá siempre me regañaba. Y ya nos dormíamos muy noche oyendo Felipe Reyes, todas esas radionovelas que existían, o El Rizámetro, chistes que no tenían groserías, ¿no? Muchas veces para esperar a mi papá, a veces yo me dormía y él no llegaba, pero así era más o menos mi infancia a diario, hacer cosas, me aburría fácil. Mi papá me metió al Tecnológico Regional de Pachuca y eso fue como estar en la isla de los hombres solos. Era horroroso, ¿no?
pues no había mujeres, dos, tres, y entre ellas una era mi hermana, así es que no podía. Para mí no era muy horroroso eso. Entonces yo, aprovechando que tenía mucho contacto con psicólogos, fui a la universidad a solicitar, porque daban terapias gratis, a solicitar que yo me sentía muy mal y que yo, la verdad, esa vida yo no podía seguir llevando. Si la primaria no me gustaba, menos eso. Ahí en esa escuela le decían los cerebritos, pura gente que era de los municipios de Pachuca, que acá no tenían amigos y se dedicaban a estudiar verdaderamente. Y a mí, la verdad, yo no quería, a mí no me gustaba eso. Mi papá tenía proyectado que yo estudiara ingeniería. Y yo, la verdad, mi hermana estaba estudiando ya ingeniería eléctrica y quería que yo fuera ingeniero mecánico y un día tuviéramos una empresa los dos y fuéramos dueños de Dina, ¿no? Entonces, pero yo no estaba en esa onda y yo no me gustaba ensuciarme. Entonces me convenció porque en tal semestre iba yo a hacer engranes y me dijo que podía yo inventar un mecanismo para inventar un aparato. Bueno, finalmente nada más hicimos un engrane. Eso era pura mentira. Y un día le reclamé al profesor porque nos llevaron a la Cleveland y vi a un muchacho que estaba afilando un buril. Le dije, oye, ¿cuántos afilados de buril te sabes? Me dice, 50 afilados. Y le dije, pues, ¿en qué escuela fuiste? No, me dijo, yo aquí aprendí. Después le reclamé al profesor y dije, oiga, él se sabe 50 afilados de buril y usted nos ha enseñado 3. Y me dijo, bueno, es que tú vas a ser el jefe de ellos, tú no tienes que hacer nada. Entonces yo dije, no, yo no puedo ser jefe de esto. Finalmente, después me ayudaron a salirme y me metieron a la prepa 3, el psicólogo, que le convencí, le dije que yo ya me iba a matar, pero él creyó y me metieron a la prepa 3 en la primera generación, porque yo quería estudiar arte y necesitaba humanidades no exactas. Entonces, terminé y pues yo no tenía para irme para México y con ese propedéutico me tuve que meter a leyes y eso fue peor que ingeniería. O sea, yo no podía, tenía uno que hacer los exámenes con corbata, un saquito, cositas de esas que no eran de mi universo, ¿no? Entonces, me enfermé porque del estrés de tener que ir a esa escuela. Entonces, total, un día mi papá me dijo, oye, ya te habías de salir de ahí, dice, porque tú vas a ser un licenciado pintarrayas. Y yo cuando me dijo salte, como que me dio la aprobación y dije, hijo, ya toda la paz del universo. El compromiso sí lo adquirí desde que el arte me curó, ¿no? Un lavado de cerebro, todas estas cosas que arrastra uno, vaciar el bote de basura de tanta cosa que acumula uno en su vida. Entonces desde ahí yo ya me elegí que me iba a dedicar a esto, pero como artista a los 30 años, ¿no? Pero en realidad lo que yo me he dado cuenta hasta este tiempo es de que yo no he soltado a mi niño, ¿no? Que es el que seguimos haciendo juguetes y seguimos haciendo cosas para que la gente las vea. Porque en un punto yo dije que el arte no era el fin, sino era el medio. O sea, para muchos el arte es el fin, el final, ¿no? Pero no, para mí era el medio para llamar la atención de mis padres, para que ellos estuvieran atentos conmigo. Sentía yo que yo necesitaba más atención. Entonces era el medio que usé para llamar la atención. Hace creo que 14 años murió mi papá. Entonces yo entré en una etapa de depresión en el sentido de que yo decía, bueno, pues yo ahora ¿a quién le hago las cosas? ¿No? Como cuando hice la crucecita. Aunque él no visitaba las exposiciones o no las veía, yo sentía que se las hacía a mis papás. Entonces cuando él muere, como que yo me sentí flotando, más aparte el dolor y todo eso, ¿no? Entonces lo que había hecho era de que el que estaba sufriendo era mi niño y tenía yo que rescatarlo para que entendiera que la muerte pues es parte de esta vida, ¿no? Despuesito, en unos años se murió mi mamá y eso me ayudó a que esa depresión y todo esto que me estaba sucediendo, me ayudara a salir, ¿no? Yo sentí que la muerte de ella me sumió y me sacó. También porque la muerte de mi padre fue muy lenta y la de mi madre fue de un día para otro, ¿no?
Entonces, también todo el ritual que se hizo, ella la incineraron, no había dramas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces me ayudó a que ese clavo sacara el otro clavo. Y entonces ya mi niño dijo, vamos a seguir caminando, y continuamos. Sí, bueno, aquí hay varias cosas que coinciden. Cuando yo tengo 16, 17 años que me salí de la casa, yo ya a los 19, yo ya quiero una parejita, porque ya tenía años solo, yo ya quería formar mi familia. Entonces, pero yo sabía, el vivir con mis hermanas me dio cuenta que no era fácil convivir con una mujer, ¿no? Entonces, yo no me arriesgaba tan fácil. Yo no me gustaba tanto tener relaciones con mujeres porque veía yo en la casa y era mi punto de referencia. No quiere decir que todas las mujeres eran como mis hermanas, y qué bueno que no fueron, ¿no? Pero eso me tenía medio espantado allá. Yo estaba aprendiendo, pero yo ya tenía una necesidad de tener una familia propia y hacer todo lo que según yo mis padres habían descuidado. Entonces yo decidí que a los 19 años decidí que tenía que buscar una pareja, y en mi barrio elegí a 3 jóvenes de por ahí, y a cada una la fui invitando, y vi que pues no había manera. Pero con la tercera, que no tenía nada a ver con mi universo, ni yo con el de ella, parecía que nos llevábamos muchísimo mejor, y entonces pues le pedí que si podía ser mi pareja. Yo ya tenía planeado que en un ratito más teníamos que casarnos o ya irnos, ¿no? Y entonces después, cuando es el día de la exposición en la calle, mi esposa me anuncia que estamos embarazados. Entonces yo dije, no, pues qué padre, yo ya voy a tener una familia, ¿no? Ya voy a poder ahora sí darle todo lo que mis padres no me dieron, como si hubieran sido unos malditos, ¿no? Entonces, entonces se vino bueno porque ella, tuvimos una hija, hice mi exposición, y yo seguía trabajando, haciendo todos esos trabajos de manualidades, pero un día me dan trabajo. Yo quería entrar a un lugar donde se hacían rótulos. Antes eran a mano, ahora hay vinilonas y con computadora. Antes se tenían que tener capacidades. Ese era mi ideal, era un negocio en Abasolo, muy grande, y era muy difícil entrar, se necesitaban capacidades. Y entonces yo practicaba, pero el viernes nace mi hija, y el sábado me dicen que podía yo entrar a una agencia de publicidad aquí. O sea que mi expectativa se rebasó enormemente, porque iba yo a estar como en un escritorio, en un respirador, en otras condiciones y en otro sueldo, ¿no? Porque yo me estaba achicando, yo pensaba que tenía yo posibilidades para este tamaño, no me daba cuenta que tenía yo otras posibilidades, ¿no? Bueno, finalmente, sobre todo compositivas, de diseño. Ahí entré y entonces tuve exposición, esposa, familia y trabajo el mismo año. Entonces dices, pues la vida se puede componer. Y ya después nació otra a los 2 años, rápido. Nosotros queríamos tener 10, pero las circunstancias que veíamos no fue posible. Y yo decía, bueno, ¿no que dice que uno puede tener los que quiera? Pues sí, pero los que puedas mantener. Entonces decidimos que ya no más hijos, y con esos ahí nos plantamos. Entonces, pero yo, cuando nace la otra, tengo que entrar a trabajar a otro lugar, y mi esposa estaba estudiando administración de empresas, y yo le dije que pues tenía que dar un espacio, salirse un año para que cuidara a las dos, porque pues yo no quería que estuvieran encargadas con nadie, ¿no? Y entonces, y que yo iba a buscar otro trabajo. Así es que encontré otro trabajo en el Sol de Hidalgo, y trabajaba yo, era muy pesado, entraba yo a las 10 de la mañana en la agencia, salía a comer a las 3, entraba a las 4, salía a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche entraba al Sol de Hidalgo y salía a las 4 de la mañana. Eso durante 10 años. Entonces, digo, ni modo que no me quisieran en mi casa, ¿no?
Pero a los 10 años, un taxi atropelló a mis hijas. Yo los sábados se trabajaban en el Sol de Hidalgo todos los días, menos el día del trabajo y Navidad y Año Nuevo. Entonces siempre estaba yo metido ahí y era encargado del departamento de formación. Entonces tenía que estar ahí a fuerza, casi a fuerza. Pero me encantaba porque era otra universidad para mí, la agencia y el Sol de Hidalgo. Que los sábados en nuestra casetera veíamos una película y dos, y cuando terminaba una le decía a mis hijas, vayan a comprar un helado o algo. Entonces ese día les dije, pero no vayan allá porque se tienen que atravesar, vayan a la de acá. Y no, pues sí fueron a donde se atravesaron y un taxi las atropelló. Entonces, yo oí unos toquidos así fuerte y cuando abrí, vi a la más chica toda revolcada con una señora. Yo ya supe de qué se trata, ni pregunté y me fui para el lado que se suponía, ¿no? La otra estaba allí tirada. Entonces, como ya todos me daban papelitos de las placas del taxi, cosas, ¿no? Entonces, yo le decía que se tranquilizara. Llegó muy rápido la ambulancia y entonces la revisaron y decían, oye, no te pasó nada, no hay problema. Y yo le decía, no, sí le pasó, la atropelló un coche, porque yo decía que nunca les iba yo a mentir a mis hijas. Ya después sí, pero sería, ¿no? Y entonces ya la suben, mi esposa regresa con la otra, nos suben a la ambulancia, nos vamos a la beneficencia, al hospital, y entonces empiezan a preguntar, oiga, ¿cuándo caminó ella? No, pues, ya le decía a mi esposa, ¿cuándo caminó? No, a los dos. ¿En qué año va? Y así, yo no sabía nada de ellas. Entonces, ya no pasó nada, afortunadamente ahí les pusieron férulas, cosas de esas. Yo me seguí en el trabajo y en el transcurso de los meses me fui dando cuenta que yo era un padre ausente, era proveedor, pero era ausente. De tal manera que fui reflexionando, eso fue como en agosto, precisamente, en septiembre, en octubre, ya por octubre ya me di cuenta que yo no debía de tener esos trabajos, y lo que hice fue solicitar la renuncia en los dos trabajos y decirles que yo ya no iba a poder trabajar y que el 1 de enero yo ya no regresaría a trabajar. Entonces, ellos dijeron, que se va a ir, ya tiene 10 años, está bien acostumbrado, se la pasa bien, lo disfruta, está alegre. Y sí, le dije, les voy a preparar una persona para el primero que me vaya. En 3 meses preparé la persona y el día 1 renuncié al Sol de Hidalgo y ¿cómo se llama? A la agencia. Y de esa manera yo pude entonces regresar a poder vivir de lo que hacía como al principio. Y ya desde ahí no volví a buscar un trabajo nunca más. Y ellas se criaron después ya con la adolescencia, les gustaba mucho la diversión, pero por supuesto que pues, habían aprendido de mí. En la casa los viernes iban mínimo 30 gentes a platicar pues, de proyectos, de arte, emborracharnos, bailar, disfrutar. Entonces después ella pues vieron eso en la casa y creían que así era la vida. Entonces yo le dije, sí, pero ¿saben qué? Que tienen que tener una gracia. Y ustedes lo que les falta es la gracia, a ver qué saben hacer. Una persona que tiene una gracia pues tiene derecho a divertirse y hacer lo que se le antoje. Y ya, ahora en la inauguración les decía que ellas eran las herederas de mi talento, mis nietos son los herederos de mi dinero. Y mi esposa, pues es la fans, la presidenta del club de fans, ¿no? Ella es la que administra. Bueno, hay momentos depresivos como los que ya conté y todo eso, pero en realidad la propia vida con lo que llegue diario me encanta, ¿no? Yo no tengo miedo a la muerte. Lo que pasa es que siento que no me va a dar, es muy lamentable, es triste que no me va a dar tiempo para terminar todos los proyectos que yo tengo. Eso es lo triste y lamentable, nada más, ¿no? Y sí, ya entendí que pues esto se tiene que acabar, pero también dije que el día que yo esté temblorino y que no pueda hacer ni una línea, pues
ya no entraré en esa dinámica necia de seguir haciendo. Uno tiene que reconocer cuando las capacidades ya están fallando, ¿no? Y diario, pero siempre luchando para estarte insertando en los nuevos lenguajes que se están practicando ahora en el 2022, ¿no? Que están muy diferentes a los años 80, ¿no? Son otras maneras de leer porque son otros públicos, otro momento y más con la globalización. ¿Cómo te insertas tú con tu arte en el mundo, ¿no? Globalmente? Bueno, a cada una le he hecho una, ya para que no estén molestando. No, en su momento, por ejemplo, hay una que se llama Alexa, que habla de la historia de ella, porque llegaba su libreta con que come en clase, no pone atención, o sea, era el esquema propio, ¿no? Entonces, toda esa cosa que daña al final de cuentas a los niños, ¿no? Entonces, le hago como para decirle, mira, tú no te creas estas cosas. Yo tenía acuerdos con ellas a donde a veces se peleaban en la escuela, y yo les decía, mira, vamos a ir ahí porque me mandaron llamar, las voy a regañar muy fuerte, casi les voy a pegar, pero es de mentiras, no es de verdad. Está bien que te peleaste, está bien que defendiste lo que tenías que defender. Y así muchas veces pasó, ¿no? Que no. Yo, la verdad, nunca, así como mi padre nunca me golpeó, yo nunca les golpeé, yo siempre creí en la palabra, aunque no funcionara. Entonces a cada una le he hecho. A la única que no le he hecho es a mi esposa, para que no se crea tanto. No, porque ella es dueña de todo lo que ella, cuando yo estoy desarrollando una cosa y me dice, ese va a ser para mí, yo ya no puedo decir nada. Entonces no es tan encajosita tampoco, pero sí se le tiene su ojo para elegir algo que tampoco ya es mío, ¿no? Entonces ella tiene los suyos, yo tengo los míos. Sí, yo creo que ahora estoy convencido que uno genéticamente trae ya la vocación y nada más la vida te da oportunidad de desarrollarla. Entonces, ellas se dedican a esto, pero yo he tratado de que ellas lo busquen por su cuenta, porque si no, no se saborea, siento que no se saborea, es muy gratuito, ¿no? Ahora, por ejemplo, en donde yo veo esto, más es en mis nietos, ¿no? Que tienen muchísimo más capacidades que ellas, ¿no? Muchísimas más capacidades porque tienen menos edad y a lo mejor porque viven en un ambiente. Ahora si ellos, allá abajo de la galería hay un cuadro que se llama La Pasión según San Jasmeo, y es un cuadro que rayó mi nieta y que así lo puse. Entonces ya desde su ángulo me estaba ayudando, ¿no? Entonces, bueno, si eso lo hubiera hecho a mi hija, le mando a cortar las manos, ¿no? Ellas no tocaban mis materiales, porque también estaba en una etapa de carencia donde un pincel costaba muchísimo dinero. Bueno, ahora también. Entonces ellas no podían, y yo lo manejaba como algo que era respeto, y no dejaba que agarraran mis cosas, pero en realidad ahora ellos tienen la posibilidad de agarrar. Entonces tampoco yo les he inyectado cosas plásticas, porque siento que las tienen más, pero sí les pongo material siempre, ¿no? Colores, materiales, o les digo, mira, se hace esto, se hace lo otro, para que ellos vayan abriendo su universo y se den cuenta que no necesitan hacer las cosas preciosistas, ¿no? Una de ellas que tiene 7 años, casi no le gusta enseñar porque cree que están feos las cosas. Entonces el proceso que ha llevado es de que se dé cuenta que hay otros artistas que hacen cosas bien horrorosas y se las compran. Sí, cuando doy clases ha habido jóvenes que llegan y yo les digo, mira, yo creo que tú no tienes tantas capacidades. Puedes echarle ganas, te va a costar mucho trabajo, pero tú tienes capacidades porque puedes ser un coleccionista. Porque y necesitamos de ti también. Si no, todos vamos a hacer arte y nadie va a comprar. Entonces tú tienes esas capacidades porque eres muy sensible y aprecias bastante. Entonces la gente tiene que venir porque se hace otro individuo, ¿no? Si nosotros vemos la propuesta de las televisoras comerciales, son cosas que te fugan.
que te evaden de lo esencial que es la vida, de vivirla, ¿no? Las redes sociales te distraen de lo esencial, eso te distrae. Y esto te enfrenta a tu existencia porque lo lees desde tu historia. Entonces, si bien vas a ser ingeniero, arquitecto, otra profesión, vas a ser un ingeniero sensible, un doctor sensible, ¿no? Un tipo de otro tipo. Entonces, por eso es importante que ellos acudan sin ningún temor de que van a saber entender o no van a saber entender. No se necesita saber nada para poder acudir. Ellos lo van a entender como quieran. Hay gente que quiere que se les explique. Y yo siempre fui necio o rígido en decir, lo que se ve no se explica. Ahí está, ¿qué quieren que les explique? Pero no, ahora trato de explicarles la técnica, cuánto me tardé, por qué lo hice, cuál es el tema, ¿no? Pero no explicarle el cuadro. Y los invito a que ellos vayan platicando con el cuadro y entablen una conversación. Y de esa manera se cierra el círculo mágico del arte, ¿no? Yo trato siempre de que eso tenga aura, que no sea un cuadro muerto, que no sea un cuadro que se sigan de filo y no lo vean. Y si se siguen de filo es porque sintieron que está feo, que está horroroso y que por lo tanto les provocó una emoción, ¿no? Lo importante es que les provoque una emoción.